Muchas gracias, señora presidenta. 3 comisiones hubimos de formular un dictamen que no es el que iba a venir a esta tribuna. Había otro proyecto de dictamen que se frustró. Tenía 7 puntos de aproximación para el consenso entre los diferentes grupos parlamentarios. 7 puntos. ¿Por qué llegamos con este dictamen? Porque de antemano ese consenso se frustró. Ya no era posible hablar de reducir no a 300 sino a 400, nada más el tamaño de esta Cámara. Ya no era posible subsumir parcialmente, paulatinamente las funciones de los soples al gran órgano nacional electoral que hoy todavía pervive y que en esta propuesta iba a resultar muy favorecido. En un momento más voy a tratar de explicar a qué me refiero, porque la razón por la cual se haya concluido en proponer la iniciativa del titular del Ejecutivo es doble. Uno, porque en él confluyen en contra o a favor en diferentes aspectos todas las demás iniciativas constitucionales y reglamentarias que se habían presentado hasta la fecha en que empezamos a trabajar en las 3 comisiones. Desde luego. Segundo, porque las de un poder constitucional alterno a este y porque era una propuesta integral. ¿Qué decía la exposición de motivos que se toman como fundamentos del dictamen? Bueno, que hay cosas fundamentales todavía por corregir en el sistema electoral constitucional del país, que en cualquier momento hay oportunidad para modificar las reglas del arbitraje electoral en un país como México, que así como es necesario que haya consenso cualitativo para que pueda pasar una reforma constitucional, así basta con que uno o varios de los participantes que ponga en juego, que ponga en jaque las reglas del arbitraje, sea suficiente para ponerlo en la mesa y ponerse a discutir. Por eso estamos aquí. ¿Por qué no llegamos a otros consensos? Cuando de antemano hay una rotunda negativa, ya no es posible caminar por ahí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Bueno, que el país entero, a través de este debate, a través de los medios de comunicación, conozca en qué consistían las 4 o 5 propuestas fundamentales de la iniciativa del Ejecutivo. Miren, una importantísima, la línea toral. Se dijo aquí al principio por la diputada Sánchez. Se trata de volver republicano el proceso electoral. ¿Y cuál es la cualidad central de lo republicano? Lo transitorio, lo renovable y lo austero. Lo austero. Esa regla que trata de permear toda la lógica de la política pública y de la acción administrativa, debe tomarla, en parte lo ha hecho este Congreso, pero deben tomar todos los espacios de la vida pública del país. Por eso la propuesta de reducir el financiamiento, los costos de la elección y el financiamiento en forma de prerrogativa a los partidos. Esto es importantísimo. ¿Quién se atrevía a decir que no? Solamente utilizando otros argumentos se podía decir que no a la propuesta de reducirle hasta 1/3 el dinero a los partidos políticos. Solamente utilizando otros argumentos se puede decir que no a la propuesta de quitar 200 diputados, que en el lenguaje popular los plurinominales no son exactamente los de representación proporcional. Eso lo entendemos nosotros acá. Los plurinominales para el común de los mexicanos son los 200 diputados que no hacen campaña y que se sientan aquí en la curul y que a ojos de los mexicanos, de las mexicanas, no deberían llegar así. La propuesta fue cambiar, quitar a ellos
y cambiar la fórmula electoral por listas para cada estado de la República, en un número por cada estado más o menos acorde a su proporción. Esa propuesta es muy importante y ni siquiera se alcanzó a discutir. Era la manera de quitar la sobrerepresentación, era la manera desde luego de reducir la Cámara y era la manera de poner a hacer campaña a los diputados de lista, a los candidatos que ahora tendrían que salir todos en conjunto a competir contra los demás de los otros partidos porque ya nadie iba a hacer campaña por ellos. Eso no se le pudimos explicar a México. Aquí sabemos en qué consistía, pero no se pudo decir allá porque la consigna fue tratar de confundir la credencial de elector con el INE, que son cosas distintas. Pues la gente, muchísima gente pensó que se trataba de quitar la credencial de elector. Eso no es así y eso se aclara en el dictamen. Eso se aclara perfectamente en el dictamen. Miren ustedes, a cambio de haber reducido hasta casi un tercio el dinero de los partidos, el planteamiento era una fórmula mucho más democrática, casi cero campañas de tierra, casi cero campañas de reparto propaganda y a la televisión y al radio en tiempos más extensos, quitándole al INE sus tiempos que utiliza para otras cosas y dejándoselo a los partidos políticos. Dinero por tiempo en radio y televisión, no lo cambiaron. De veras que le hubiéramos dado un abono a la democracia en México. Una forma electoral nueva, sí. Una Cámara más pequeña, sí. Congreso de los Estados más pequeños, sí. Ayuntamientos también. Austeridad republicana era el centro de la propuesta principal. A ver, ¿qué fue lo que causó escozor afuera? No tanto lo del INE, la fórmula para elegir consejeros. Bajarlo de 11 a 7 no era tanto el problema. Si una propuesta tan atrevida como que la elección fuera en la calle para los consejeros. Pero saben ustedes que eso no es ningún pecado mortal. Caray, la propuesta era blindar esa campaña para que no se metieran ni partidos, ni medios de comunicación, ni gobierno, ni iglesia, ni cuerpos militares, ni organizaciones intermedias de nadie, a debatir al radio y a la televisión los candidatos propuestos por los 3 partidos constitucionales. Y si 20 les parecían mucho, y si la propuesta por conducto de los 3 partidos constitucionales tampoco les parecía adecuada, pudo haberse encontrado una fórmula equivalente. ¿Saben qué hubiera resultado? La elección de los árbitros del país en 65,000 casillas en todo el país. ¿Saben qué sería? Habríamos constituido el 4º poder constitucional. Como tiene Costa Rica su poder constitucional electoral, así habría sucedido en México. Solo imagínenlo. 65,000 casillas fuera de tiempos electorales partidistas, fuera de momentos de elecciones de legislativo ejecutivo. Imaginen ustedes el gran poder que habría tenido el INE, convertido en un único organismo electoral nacional, detentador de la función estatal de las elecciones, en un solo orden jurídico nacional, conservando todo lo que dice el artículo 41 en su fracción 5, porque eso estaba intocado. Está intocado en la iniciativa que se dictamina. Conserva, primero, su categoría constitucional, segundo, su autonomía plena, orgánica, financiera, técnica, tercero, su patrimonio, su personalidad jurídica, su facultad de fiscalización, su jerarquía de órganos internos de gobierno, Consejo General con un presidente, secretario general, estructura de apoyo, profesionalidad. La función de la fiscalización la concentraría totalmente partidos nacionales y partidos estatales, un solo orden nacional constitucional de elecciones, un solo organismo ejerciendo la función estatal en el país, un 4º poder constitucional. Eso es lo que no podrá ser porque hubo un no tajante para poder discutir estas cosas. Ver más. Miren ustedes. Se ha invocado la democracia aquí como la regla
de la supervivencia de México como país, como Estado, como república, y hay sobrada razón para apoyar eso. Nos sigue pareciendo a todos los que estamos aquí y afuera de esta asamblea, a la mayor parte de los mexicanos, a la gran mayor parte de los mexicanos, que es la fórmula menos imperfecta para darse gobierno y para dar cohabitación social a un pueblo. Desde luego que sí, pero tiene una regla muy importante la democracia: la posibilidad de que las minorías se lleguen a convertir en mayorías. Si no existe esa posibilidad, no podemos estar hablando de democracia. Vaya que hay ejemplos en nuestro país en donde las minorías pasaron a ser gobierno. En este siglo, 2 partidos nuevos o 2 coaliciones de partidos nuevos llegaron al gobierno. Desde luego que sí. Las propuestas de esos partidos no se pudieron estudiar todas, por un no y por un no. Así no se puede caminar en la democracia. Miren ustedes, a nosotros nos parecía sensata la idea de pensar en las elecciones primarias. Lo pueden hacer los partidos aún sin reforma constitucional. Nos parecía sensata la idea de estudiar la posibilidad de la vicepresidencia con toda la carga histórica que tiene. Pudo haber sido prorrogada su vigencia. Nos parecía discutible la idea de la segunda vuelta. Después del no categórico llegamos a una conclusión: ¿qué va a conseguir los partidos que se oponen al gobierno y a la alianza del gobierno con 3 grupos parlamentarios? Yo creo que va a conseguir de facto la segunda vuelta. La segunda vuelta se va a dar en la primera vuelta del año 24, porque precisamente la segunda vuelta consiste en que se forman 2 bloques de partidos por afinidad o por conveniencia. Están formados, lo están planteando, fuera de la ley, fuera de la Constitución. Muy bien, ¿qué hubiéramos hecho? A lo mejor darle un rasgo de texto legal y hubiéramos batallado muy poco. Habríamos batallado muy poco. Había afinidades muy cercanas entre los 3 principales grupos parlamentarios y alrededor de ellos los demás partidos. De verdad, hay un cuadro que se exhibió coloreado entre los 3 colores de esos partidos, en donde por fórmula gráfica se acercaban esas aproximaciones. Eran 7 temas. Desde luego, tecnologías para el uso electrónico del derecho del voto, desde luego acciones afirmativas, desde luego reducción de los congresos, desde luego reducción del dinero, desde luego modificación del tamaño de los organismos electorales y del costo de la democracia principalmente. Ahí se quedaron. Están redactadas en el dictamen que casi nadie ha leído. Están relacionadas. No había otra manera de llegar a este debate después de que hubo un posicionamiento rotundo y categórico de no entrar a discutir nada más que traer la principal iniciativa, tratar de explicarla, fundamentarla, adicionar los argumentos a la exposición de motivos y que cada quien, diputadas, diputados, grupos parlamentarios, partidos y cualquier persona interesada ponga su cara y con ello su responsabilidad frente a México. Que México juzgue si nos perdimos de algo que podía haber funcionado para bien de la democracia o no. Miren ustedes, concluyo. La regla de la democracia es que la minoría se vuelva mayoría. Aquí van a resultar más votos aritméticamente a favor de ese dictamen. Muy probablemente habrá menos votos en contra de ese dictamen, pero esos menos votos solamente el grupo parlamentario del PAN y el grupo parlamentario del PRI juntos lo tienen. Ellos 2 tienen la decisión y están tomando la decisión democrática de oponerse al dictamen. Y con esa decisión llevan la responsabilidad de lo que están rechazando. Y por esa responsabilidad, enseguida, la otra mayoría, la aritméticamente mayoritaria, tendrá que proponer reformas secundarias
que ya estarán aquí pronto, que no van a violar ningún ápice de la Constitución, que se referirán al alcance de las resoluciones del Tribunal Electoral, a la necesidad de que se apliquen sanciones de estricto derecho, al tamaño de las estructuras administrativas y jurisdiccionales de la justicia y de las elecciones en México, desde luego a eso, a los procedimientos y sobre todo a los excesos y a la parcialidad con que a juicio de muchos en México los organismos electorales se están comportando. Responsabilidad para quien tome la decisión de rechazar algo que está planteado para bien del país. Salud por la República.